El día de hoy vamos a ver un tema que tiene como título Pasos para heredar vida. ¿Usted desea heredar vida? ¿Sabe que hay unos pasos para poder heredar esa vida? Nada más que en ocasiones por ignorancia no andamos en ellos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que pareciera que debe de haber quedado claro desde hace mucho tiempo en nuestra vida. Sin embargo, en ocasiones, por dar como obvias algunos conceptos, pues en ocasiones no los estudiamos y no tenemos claro lo que Dios desea hacer a través de nosotros. El Evangelio de Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tu presencia nos acompaña. Tu Espíritu Santo está aquí con nosotros y esta palabra nos es revelada a nuestro corazón. Gracias por permitirnos conocerte. A ti, Señor de los cielos y de la tierra, al Dios que es Espíritu y que existe por los siglos de los siglos, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado para que podamos tener entrada al trono de tu gracia al habernos reconciliado a través de su sangre derramada en la cruz. Te bendecimos, Padre. Enséñanos los pasos para poder heredar vida, vida eterna, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy vamos a hablar de 9 pasos necesarios para poder heredar la vida y ayudar a otros a que la hereden también. Cada uno de estos pasos es un concepto, es un valor, es un principio, es una verdad de Dios para nosotros. Y cuando sabemos claramente cuáles son, podremos anunciarlos claramente a las personas para no causarles confusión. Muchas veces queremos predicar el mensaje del Evangelio. Queremos decirle a la gente: acércate a Dios, mira, Dios te ama, Dios te puede perdonar. Pero a veces fracasamos en el intento, porque no tenemos muy claro cómo debemos de ir conduciendo a la persona para que pueda heredar la vida eterna. No se pretende que sea este un manual de evangelismo. Tampoco vamos a hablar de técnicas de evangelismo. Simplemente de aquellos pasos que debemos de dar conscientemente, voluntariamente, para heredar la vida eterna. Y que cuando lo hacemos, no solamente la vamos a heredar nosotros, sino que vamos a ayudar a que otros hereden también la vida eterna. Primer paso. ¿Sabe usted que Dios tiene el poder de cambiar su vida? Eso es lo que le debemos de decir a la gente. Dios tiene el poder de cambiar tu vida. Repita conmigo. Dios tiene el poder de cambiar tu vida. Muchas personas viven vidas difíciles, complicadas, porque viven en pecado. Porque es muy difícil vivir en pecado. Una vida pecaminosa es sumamente difícil. Por ejemplo, aquel hombre que no se conforma con tener una sola mujer, una sola esposa, sino que tiene 3 o 4. ¿Saben lo complicado que es su existencia? El tener que engañar, mentir, ocultar llamadas telefónicas, mensajes por correo electrónico, messengers, mensajes de texto, ocultar cuáles son sus actividades, a dónde va, con quién está. Lo difícil que es
dar la cara y responder cuando es descubierto, delante de su esposa, delante de sus hijos. Esos hijos que tenían admiración por su padre y cuando se ve descubierto, se desmorona esa imagen que tenían de él y les duele en su corazón. Pues es muy difícil vivir en pecado. La verdad es que es más fácil vivir en bendición, en obediencia, una vida cristiana, una vida donde no estamos conviviendo con el pecado, sino que renunciamos a él. Dios tiene el poder de cambiar tu vida. Dios tiene el poder de cambiar la vida de todos nosotros. Nada más que en ocasiones la gente se siente como en un pozo profundo y sabe que la única salida está mirando hacia arriba, hacia el cielo, hacia el trono de Dios. Pero ve la salida como un punto lejísimos de luz y no sabe cómo salir de ahí. Ha tratado de salir de ese pozo subiendo, pero se resbala, se enloda más, se hunde más en el fango y necesita que alguien del exterior le dé una cuerda para poder salir. Esa cuerda es la que usted y yo le vamos a dar a las personas. Le vamos a ayudar a salir de la condición en la cual se encuentra. Al decirle, Dios tiene el poder de cambiar tu vida. Mire, Dios nos habla varias palabras donde nos anima a creer esta verdad. Por ejemplo, en Jeremías 31:13 dice, Jeremías 31:13, entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. ¿Qué promesa nos hace el Señor? Cambiaré su lloro en gozo. Voy yo a enjugar cada lágrima de tu rostro. Voy a quitar el dolor de tu corazón. Te voy a consolar porque voy a cambiar tu vida, porque yo tengo el poder de cambiar tu vida. Dice la Escritura también en Jeremías 33:6, Jeremías 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Quién hace esto? Dios. ¿Quién desea ser sanado de su corazón? Yo creo que todos nosotros, y las personas que no conocen a Jesucristo también, nada más que no saben a quién recurrir. Hay muchas puertas en el mundo, puertas falsas, pero puertas que no te llevan a la vida eterna, sino que te llevan a la perdición. Dijo Jesucristo, ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por él. Pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y Jesús es la puerta, la cual debemos de cruzar para hallar pastos, para encontrar esa medicina, esa sanidad, esa cura, esa paz que solamente la podemos encontrar en Dios. Jesucristo vino a cambiar la vida de las personas. En Lucas 4:18 al 19 podemos encontrar sus palabras. Cuando inició su ministerio ahí en Nazaret, se le dio el libro del profeta Isaías y empezó a leer en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Se da cuenta? Jesucristo está diciendo, Dios me ha enviado a cambiar tu vida, a sanar tu corazón, a traer libertad, porque verdaderamente una persona que vive alejado de Dios, que vive en pecado, vive en opresión, como si estuviera encadenado. ¿Cuánta gente quiere salir de ese pecado persistente y no puede? ¿Cuánta gente quiere salir de los vicios, de las drogas, del alcohol y no puede?
como si su pie estuviera encadenado a un cepo anclado en la tierra. Y por más que quiere librarse, no puede. Hasta que viene Cristo y rompe sus cadenas. Hasta que Jesucristo viene a traer libertad a sus vidas. A eso vino Jesús, a cambiar nuestra vida. Y eso es lo que le tenemos que decir a la gente. Dios puede cambiar tu vida. En segundo lugar, debemos de anunciar que Dios quiere ayudarles. Repite conmigo, Dios quiere ayudarte. Eso es lo que vamos a decirle a las personas. En segundo lugar, Dios quiere ayudarte. No solamente tiene el poder, sino que quiere. ¿Te das cuenta de esto? Dios quiere. En Isaías 41:10 dice, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Mira qué hermosas palabras. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Repite conmigo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué palabras más sensacionales. ¿Te imaginas el que la gente reciba estas palabras y tenga la certeza en su corazón de que Dios le ayuda? Yo me imagino como ese hombre que está en lo profundo de un pozo y de repente, como si la mano de Dios entrara a ese pozo, lo toma y lo saca de la condición en la cual se encuentra. Millones de personas viven por años en pecado, en maldad, en obscuridad y en tinieblas, en una condición miserable, hasta que viene Jesucristo a sacarlo. ¿Y por qué? Simplemente porque Él quiere, porque Él nos quiere ayudar. ¿Pero qué hice yo para que me ayude? Nada. Simplemente lo quiere hacer y te dice, no temas, yo estoy contigo. No temas, siempre te ayudaré. Yo te quiero ayudar. Cuando usted y yo predicamos el mensaje del Evangelio, en ese momento nos convertimos en un instrumento de la ayuda de Dios hacia esas personas. En tercer lugar, una vez que la persona comprende que Dios tiene el poder de cambiar su vida y que Dios desea ayudarle, hay que ser muy claro con ellos y decirles, el pecado te está separando de Dios e impide que Él se manifieste en tu vida. El pecado nos separa de Dios e impide que Él se manifieste en tu vida. Cuando nosotros pecamos, en ese momento no podemos tener comunión con Dios. Cuando una persona vive en pecado, está viviendo en muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada más que aquí es donde se empieza a complicar el asunto. A las personas les gusta que le digas, sí, Dios tiene el poder de actuar, Dios me quiere ayudar. Pero cuando le decimos, tu pecado te está separando de Dios. Ah, caray, como que se retrae. ¿Mi pecado? Pero ¿a poco a Dios le interesa mi pecado? ¿A poco tengo pecado? Pero pues ¿qué tiene de malo? Si me aviento una, pues una no es ninguna. Pues ¿qué tiene de malo pecar? ¿Qué tiene de malo el rencor, el resentimiento, el odio, la ira, la contienda, el robo, la muerte, el asesinato?
la fornicación, el adulterio. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo practicar la brujería? ¿Qué tiene de malo practicar la adivinación? ¿Qué tiene de malo? Hasta me ha ido bien. En ocasiones la gente no tiene conciencia de pecado y el pecado nos separa de Dios. Y aquí es donde el Espíritu Santo empieza a utilizarte, porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de juicio y de justicia a las personas. Tú y yo no convencemos a nadie. No estamos para tratar de sembrar palabras con una sabiduría humana, sino que es el Espíritu Santo que viene y te usa para poder traer convicción de pecado a las personas. Convicción de pecado. Hermano, pero es que en ese momento, ¿qué tal si ya no quieren que yo les hable? Tú no te preocupes. Tú sigue hablándoles y diles, tu pecado te está separando de Dios. Es que esa es la verdad, hermano, y no hay una forma más bonita. Ay, mira, hay algunas acciones simpaticonas que tú realizas, que tal vez te agradan, pero que no son muy correctas y pues el corazón del Señor se lastima y a veces hace sentir mal a otras personas. Ándele así, hábleme así. Mira, es que tenemos que ser francos. Tu pecado te está separando de Dios. Tus malas obras, tus malas acciones. Ese pecado es ese pozo en el cual te encuentras, ese lodo en el cual estás viviendo, ese chiquero, ese desorden, esas tinieblas que hay en ti. Y eso es lo que te separa de Dios. Dice en Efesios 2, versículo 1 al 5. Efesios 2 del 1 al 5. Y Él, refiriéndose a Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Anteriormente usted y yo estábamos en una condición similar. Es lo que nos dice el apóstol Pablo a través de este pasaje. Seguíamos la corriente de este mundo. Todo mundo sigue la corriente de este mundo porque es más fácil. Es más fácil. Imagínate una barca en un río ancho y caudaloso. ¿Qué es más fácil? ¿Remar a favor de la corriente o remar contra corriente? Pues a favor de la corriente. Y la corriente de este mundo es muy fuerte y arrastra a las personas para que todos vivamos conforme a la corriente de este mundo. Para este mundo, pues no es malo el divorcio. Pues no es malo. Y hasta los hay express. Hasta por internet lo puedes hacer. Para este mundo no es malo que en un trabajo uno pase sobre los demás compañeros de trabajo sin importar las consecuencias, con tal de que yo obtenga lo que yo quiero. Para este mundo, pues no es malo el que uno se drogue, pues ya van a legalizar las drogas. En Estados Unidos y en México lo están analizando. Para este mundo no es malo el adulterio, ya lo están legalizando, ya no es malo. A lo malo le empezamos a llamar bueno. ¿Queremos terminar con todos los males? Hay que legalizarlos y entonces ya no existe el mal, porque todo es correcto, porque todo es legal. Esto es un error tremendo. Nosotros debemos de navegar contracorriente. La vida en Cristo es ir contracorriente. No ser hijos de desobediencia, como dice el versículo 2. No hacer las obras de la carne, ni la voluntad de la carne.
no ser hijos de ira, destinados para la muerte eterna. El pecado nos impide acercarnos a Dios y la gente debe de saber eso. Verdad número 4, o paso número 4, invitar a las personas a arrepentirnos al pedirle perdón. Hay que decirle, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Repita conmigo, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Es una frase muy corta, pero muy poderosa y que confronta. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Hermano, pero es que no me gusta cómo suena. Eso del arrepentimiento está fuerte. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. De otra forma, ¿cómo vamos a poder salir de la condición? ¿O cómo vamos a ayudar a que la gente salga de la condición en la cual vive? Hermano, pero eso está en la palabra, claro. Jesucristo fue lo que empezó a predicar. En Mateo 4:17 nos comenta que cuando inició su ministerio, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué empezó a predicar? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es que yo nunca le he dicho a una persona arrepiéntete, nada más a mi esposo y a mis hijos, y cuando me agarran de malas. A ver, vamos a practicar. Mira, dile a tu compañero de al lado, arrepiéntete. Hermano, hasta me miró feo. ¿Quién eres tú para decirme eso? Un instrumento en las manos de Dios, un hijo de Dios que ya ha salido de esta condición y sabe cuál es el proceso, los pasos a seguir para heredar la vida eterna. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios. El arrepentimiento, acuérdese, significa atrévete a pensar diferente, a sentir diferente, del griego metanoeo. Ya lo vimos en una predicación. Dice en 2 de Pedro 3:9, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjate, para empezar a tener comunión con Dios, debemos de arrepentirnos. Arrepentirnos. Y es Dios quien nos guía al arrepentimiento por su benignidad. Hermano, pero yo le digo a la gente, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Pero ¿cómo se lo explico? ¿Qué significa arrepentimiento? ¿En qué consiste el arrepentimiento? En primer lugar, es un dolor en el corazón por saber que uno ha actuado mal. Un dolor en el corazón. Ese dolor me lleva a buscar a Dios, a buscarle, a humillar mi corazón delante de Él, a reconocer que solamente Él puede sacarme de la condición en la cual yo estoy viviendo. Dice en 2 de Crónicas 7:14, 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Te das cuenta cuál es la condición de Dios para que su bendición empiece a manifestarse en nuestra vida? Para que Él nos pueda sanar, para que podamos heredar bendición. Necesito arrepentirme, necesito humillarme delante de su presencia. Después, confesar mi falta a Dios. El arrepentimiento es dolor por haber pecado y después confesar mi falta a Dios. Cuando hemos hecho mal y verdaderamente queremos tener paz con aquella persona con la que hemos estado viviendo en conflicto,
Lo que hago es yo acercarme a la persona y decirle con un corazón humilde, me arrepiento, confieso que te lastimé, te cacheteé, te pateé, te abofeteé, te escupí, te tiré, te recogí, te volví a tirar. Lo confieso, eso lo hice yo. Es confesar la falta. En ese momento, cuando hay dolor en mi corazón y cuando estoy confesando mi falta, aquella persona puede ver que verdaderamente en mí hay una intención de restaurar. Pero si yo me acerco y le digo, pues discúlpame por lo que te hice, y me voy hasta sonriendo, yo ya cumplí. ¿Verdad que ahí no hubo arrepentimiento? Por eso decimos que el arrepentimiento es dolor por haber pecado. Dolor, me duele lo que hice y voy a confesar mi falta a Dios. Voy con aquel al que he lastimado, porque toda obra mala que realicemos aquí en la tierra no solamente es un pecado contra mí mismo o contra mi prójimo, sino contra Dios. Cuando yo lastimo a mi prójimo o me lastimo a mí mismo, estoy lastimando el corazón de Dios. Dice un salmo, el Salmo 32:5, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay que confesar las transgresiones al Señor, al que nos puede perdonar. El perdón de pecados no se da cuando vamos con una persona y confesamos nuestras faltas y esa persona nos dice, todos tus pecados te son perdonados. Le confieso a Dios mis faltas. Y si yo pequé contra mi esposa, voy con ella y le pido perdón y me arrepiento por haber pecado contra ella. Pero no puede haber un tercero que nada tiene que ver en el entierro, porque el pecado produce muerte. Y le digo, oye, ¿me perdonas por todo lo que le hice a mi esposa? La pateé, la ensucié, la golpeé, la tiré, la recogí, la volví a tirar. ¿Me perdonas? Sí, tus pecados te son perdonados. No, así no funciona. Le pido perdón a Dios, confieso mi pecado a Dios y voy con aquellas personas a las que lastimé para ponerme a cuentas con ellos. Por ejemplo, el rey David en una ocasión pecó contra Dios al tomar a una mujer que no era su esposa, a Betsabé, esposa de Urías Eteo. Y él escribió un salmo cuando se arrepintió de lo que había hecho. En el Salmo 51 del 1 al 12, acompáñeme por favor, Salmo 51 del 1 al 12. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, repita conmigo, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde de tu rostro mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Qué oración? Esta es una oración de una persona arrepentida,
que tiene dolor por haber pecado y que está confesando su falta a Dios, al único que tiene el poder de perdonarnos. El arrepentimiento tiene un tercer paso y es apartarnos del mal. Una persona arrepentida es una persona que ya no vuelve a cometer el mismo error. Y si lo vuelve a cometer, pues lo único que sintió fue remordimiento, pero no un verdadero arrepentimiento. Cuando volvemos a caer en una falta y otra vez, y otra vez, y otra vez, y decimos, es que tengo un pecado persistente. No, ¿cuál? No te has arrepentido del pecado. No te has arrepentido. Realmente no ha habido un dolor que te guíe a cambiar, a aborrecer el pecado, a tratar de salir del hoyo en el cual te encontrabas para vivir para Dios. Y entonces no va a pasar nada. La sangre de Cristo no se ha hecho efectiva en tu vida. La verdad es que no ha pasado de muerte a vida. Realmente, pues no es cristiano. Cree ser cristiano, pero no lo es porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es apartarnos del pecado. En Hechos 3, del 19 al 20 nos dice, así que arrepentíos y convertíos. Fíjate, va de la mano el arrepentimiento y la conversión, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Cuando nos arrepentimos, en ese momento tomamos la decisión de no volver a cometer la falta. Esa es la conversión. Y entonces son borrados los pecados. Verdaderamente ya no hay culpa en ti. El rey David ya no volvió a cometer el mismo pecado. Aprendió, a la primera aprendió. La palabra convertíos viene del griego epistrefo, que significa revertir, dar la vuelta, apartarse, volverse. Significa que si yo caminaba en la corriente de este mundo, me voy a convertir. ¿Qué doy? La vuelta y empiezo a caminar 180 grados en dirección contraria a donde yo venía caminando. Si antes robaba, ya no voy a robar. Ya no me voy a sacar ni un lápiz de la oficina. Ay, hermano, ¿hasta un lápiz? Hasta un lápiz. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será también. No podemos ya robar. Ya no vamos a mentir. La mentira me metió en muchos problemas. Ay, pero una mentirita blanca. Dile que no estoy. Si suena el teléfono, que no estoy. Ya no. Ya mi vida es diferente porque me he arrepentido de todos mis pecados. Quinto paso. Después de que le hemos dicho a la persona que Dios tiene el poder de cambiar tu vida. 2, que Dios quiere ayudarte. 3, que el pecado te separa de Dios. 4, que debes de arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Pasamos al quinto paso. Dios te ama. Ay, hermano, pero me lo hubieras dicho antes, ya me sangoloteaste todo. Y hasta ahorita me dices que Dios te ama. Sí. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que hemos hecho, en el momento en que tomamos conciencia de que hemos pecado, ¿sabes una cosa? Podemos ir a la gracia de Dios y poder recibir de su amor y tener conciencia de que tenemos un Dios que nos ama a pesar de lo que hayamos hecho o hayamos sido. Hay mucha gente que piensa que no tiene perdón. Es que no tengo perdón. La verdad,
lastimé mucho a mis hijos, no tengo perdón. Y aquí es donde entra el amor de Dios. El amor de Dios te perdona. El amor de Dios te sana, te cura, te recibe, te restaura. En Efesios 2, versículo 4, dice, Efesios 2, 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Qué hermoso es el Señor. Aun estando muertos en pecados, nos amó. A ver, practica y dile a tu compañero que está junto a ti, Dios te ama. Dios te ama. Eso es lo que debemos de decirle a las personas. Dios te ama. A pesar de todo lo malo que hayas hecho, Dios te ama. Esa es una verdad en la que está fundamentada la gracia de Dios. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor muy grande, un amor que lo llevó a dar a su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos destinados para la ira de Dios, para la muerte eterna. Pero en el momento en que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el amor de Dios, podemos creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es a través de nuestro Señor Jesucristo que Dios nos perdona, Dios nos restaura. Normalmente, a toda acción corresponde una reacción. Y cuando una persona, aún en la justicia del hombre, comete un delito, merece un castigo, merece un juicio, merece pagar su culpa y lo meten a la cárcel. 10 años, 15 años, 30 años, dependiendo del tamaño de la mala acción que realizó. Porque a toda mala acción corresponde una reacción en la justicia del hombre. Pues en la justicia de Dios, todo pecado, toda mala acción, pues le corresponde también una reacción. Una reacción. ¿Y cuál sería esa reacción? Que usted y yo estábamos destinados a la muerte. La paga del pecado es muerte. Esa es nuestra recompensa. Es lo que nos merecíamos. Pero en el momento en que el amor de Dios actúa en nuestra vida, en vez de que nosotros muramos para pagar la culpa que hemos cometido, Jesucristo vino a morir por usted y por mí en la cruz. Él pagó el precio, Él pagó nuestras culpas. Ese sacrificio manifiesta el amor de Dios por nosotros. Dice en Primera de Juan 4, del 9 al 10, Primera de Juan 4, del 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Al decir propiciación por nuestros pecados, se está refiriendo a que Jesucristo vino a ofrecerse en sacrificio. La propiciación es un sacrificio que se ofrecía en la antigüedad para aplacar la justicia divina. Si tú has leído el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, para poder expiar sus culpas, sus pecados ante Dios, tenía que ofrecer en sacrificio a un becerro, a un cordero, en fin. Se derramaba su sangre de ese animal en vez de derramar la sangre del hombre.
Y entonces Dios perdonaba la culpa, porque alguien tenía que pagar, porque en la justicia de Dios, a fuerzas alguien tiene que pagar para que se equilibre el asunto. Y morían los animales en propiciación, en sacrificio. Y dice aquí en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en sacrificio, en pago justo por nuestros pecados. Y a través del sacrificio de Jesús, la misericordia de Dios se mueve a favor nuestro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es la manifestación del amor de Dios. El sacrificio en la cruz nos limpia de todo pecado. Y cuando yo creo en el amor de Dios, creo en el amor de Jesús y en su sacrificio. Paso número 6 es invitarle a creer a Dios y a creer en el Evangelio. Vamos a decirle, créele a Dios y cree en el Evangelio. Repite conmigo, créele a Dios y cree en el Evangelio. Fíjate lo que estamos confesando, créele a Dios. No estamos diciendo cree en Dios. Hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, dice la palabra. Pero creerle a Dios es creerle a sus palabras, es creer en el Evangelio. Hermano, ¿y qué es el Evangelio? Ya lo hemos explicado mucho. Las buenas nuevas de salvación, la buena noticia de que a través del sacrificio de Jesús, Dios perdona nuestros pecados y nos da vida eterna. La verdad divina. Hay que decirle a la gente, cree en Dios y cree en el Evangelio. Posiblemente algunos dirán, pero verdaderamente Dios me puede perdonar a mí. Es que mira, he asesinado a mi suegra como 20 veces en mis pensamientos. 2 veces a mi esposa. Como 5 veces a mi jefe en el trabajo. Hasta yo me he suicidado en mis pensamientos. La verdad es que no me gusta la vida que llevo. Verdaderamente Dios puede hacer algo conmigo porque soy de lo peor, ¿eh? Soy una fichita. Cree a Dios, créele a Dios. Cree en el Evangelio, en estas noticias que te estoy dando. Cuando tú le estás predicando el mensaje a una persona, estás llevando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Tu vida puede cambiar, Dios te quiere ayudar, Dios te ama, arrepiéntete, confiesa tus pecados y créele a Dios. Dice Marcos 1, versículo 14 al 15, Marcos 1 del 14 al 15. Esto era lo que predicaba Jesús. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. Fíjate, ¿qué predicaba? El Evangelio, las buenas noticias, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cree en el Evangelio. El Evangelio a través de Jesucristo. Las buenas noticias. Tu vida puede cambiar. ¿Lo puedes creer? Es lo que hay que decirle a la gente. Cree en el Evangelio. Jesús mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio. Jesús recorría todos los lugares predicando el Evangelio. Al final encargó la gran comisión y en Marcos 16:15 les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, pero precisamente es eso. ¿Y si no me reciben? ¿Y si no creen? ¿Qué hago? Pues nada, tú ya hiciste lo que te correspondía hacer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, será condenado. Esa persona está aceptando el camino de muerte. Tampoco le vas a decir, es que si no crees,
te vas a condenar y te vas a ir al infierno y te vas a achicharrar y vas a sufrir mucho. No, no le vamos a decir eso a las personas. Simplemente nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Créele a Dios y cree en el Evangelio. Número 7, séptimo paso. A través de Jesucristo Dios limpia y perdona nuestros pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. Dice en Malaquías 3:17, Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Qué desea hacer Dios con nosotros? Perdonarnos. Y con todos los hombres, perdonarnos. ¿Qué es más fácil? ¿Seguir viviendo en pecado? Imagínate ese hombre que te comenté al principio con 4 o 5 mujeres. O vivir en el camino, verdad y vida que es Jesucristo con una sola mujer. ¿Qué crees que sea más fácil? ¿Por qué lo piensas tanto? ¿Qué es más fácil? ¿La primera o la segunda opción? ¿Y qué es lo que más le gusta a los hombres de este mundo? ¿La primera o la segunda opción? Pues la primera opción, ¿verdad? Pero es más fácil vivir en obediencia a Dios. Y es mejor. Es mejor. Dios desea perdonarnos, sacarnos de la condición en la cual estamos. Dice en Colosenses 2 del 13 al 14, Colosenses 2 del 13 al 14. Y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿De qué acta nos habla? Todo lo que nosotros hacemos en la vida se va escribiendo en un libro y todas nuestras obras malas quedan registradas ahí. Y el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, utiliza eso para acusarnos delante de Dios y decir, esta persona me pertenece porque ha pecado y ha hecho todo esto malo. Es mío, me pertenece por derecho. Pero en el momento en que nos arrepentimos y Dios nos perdona nuestros pecados a través de Jesucristo, esa acta que nos acusaba quedó clavada en la cruz y queda pagada, queda anulada, ya no tiene efecto en nosotros. Dios perdona los pecados, todos los pecados que hayamos hecho, consciente o inconscientemente, desde que tenemos uso de razón hasta el día en que confesamos a Cristo como Señor de nuestras vidas. A través de Jesucristo Dios perdona nuestros pecados. Número 8. Solo debemos de confesar a Jesucristo y creer en Él para que esta verdad se haga efectiva en nuestra vida. Tú y yo debemos de invitar a la gente, confiesa a Jesucristo y cree en tu corazón en Él. Confiésalo. Si quieres, repite conmigo una oración. Pero con tus palabras, di que Jesucristo es tu Señor. Así de simple. No hay una fórmula. Nada más confiesa a Jesucristo con tus labios, pero creyendo en tu corazón estas verdades que hemos estado exponiendo. Dice Romanos 10, versículo 8, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Confiesa a Jesucristo. Jesucristo dijo, todo aquel que me confiese delante de los hombres,
yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, ahí en Mateo 10:32. Es importante confesar a Jesucristo con tus labios, porque es a través de nuestros labios como somos libres del pecado cuando nos arrepentimos y confesamos la falta. Es a través de nuestros labios como hacemos un pacto con Dios de creer en Él, de recibirle como mi Señor y Salvador. A través de nuestras palabras hacemos pactos. A través de nuestras palabras traemos vida o muerte a nuestro ser. ¿Cuántas veces hemos utilizado nuestras palabras para muerte? Te odio, ya no quiero saber nada de ti. Pero podemos también utilizar nuestras palabras para vida, como cuando le damos vida al matrimonio. Se presenta un hombre y una mujer y hacen un pacto verbal ante Dios. Y en ese momento decimos que están casados, porque le piden a Dios su bendición. Y fue verbal. El estar casados es un pacto verbal. Cuando recibimos a Cristo es como si nos casáramos con Él, y es un pacto verbal. Debemos de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y esa confesión va en correspondencia a lo que está sucediendo en mi corazón, que estoy creyendo en Él. Y número 9 es guiar a la persona a comprometerse con Dios, a amarle y obedecerle al andar en una vida nueva. Comentarle a la persona que es un compromiso con Dios de amarle y obedecerle para andar en vida nueva todos los días de su vida. Pero que no nada más es este ratito. No, es de aquí en adelante todos los días de tu vida. Amarle y obedecerle. Es un compromiso. Es como en el matrimonio. Le dice el varón, te voy a amar en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Cuando me acaricies y cuando me cachetees. Cuando estés contenta y cuando estés enojada. Te voy a amar. En todo momento te voy a amar. Es un compromiso. No nada más de un momento, sino para el resto de nuestras vidas. Hasta que la muerte nos separe. Igual es con el Señor. Es estar con Él por toda la eternidad. Aquí no es hasta que la muerte nos separe. La realidad es que en el momento en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, vamos a estar con Él para siempre ya. Para siempre. Tiene su ventaja. A esto es a lo que se le llaman frutos dignos de arrepentimiento. Empezar a vivir una vida nueva. Y por último, te voy a dar otro punto. Es empezar a decirle a esa persona, de ahora en adelante Dios te ha dado la potestad de ser un hijo de Dios. Ahora vas a ser un hijo de Dios. Compórtate como un hijo de Dios. Mira y vive como un hijo de Dios. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos pasos son los que debemos de ayudar a las personas a ir tomando en tu reunión que vas a tener durante esta semana. Estos son los pasos que debes de seguir. Ahorita te los explicamos así un poquito amplio, pero tú los debes de tener muy claro. Número 1, Dios tiene el poder de cambiar tu vida. Número 2, Dios quiere ayudarte. 3, el pecado te separa de Dios. 4, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. 5, Dios te ama. 6, créele a Dios y cree en las buenas nuevas que Él tiene para ti, en el Evangelio. 7, a través de Jesucristo Dios te limpia y te perdona todo pecado. 8, confiesa a Jesucristo
y cree en tu corazón en Él. 9, comprométete a amarle y obedecerle todos los días de tu vida. Y 10, empieza a vivir como un hijo de Dios de ahora en adelante. Hermano, así de fácil. ¿Y su nieve de qué la quiere? No, yo no. Pero tenemos que tener muy claro cómo le vamos a anunciar a las personas el mensaje. Consejos prácticos. Número 1, no te avergüences de hablar de Cristo. No te avergüences. No tengas temor. Hoy la palabra que el Señor nos daba por medio de algunos hermanos nos decía, no tengas temor de anunciar el mensaje del Evangelio. Tú te debes de sentir muy orgulloso de ser un hijo de Dios. Lo que vas a hacer es llevar palabras de vida a aquellas personas. En 2 de Timoteo 1:8 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No temas, hermano, y si se burlan de mí, oye, nadie se va a burlar de ti. En primera estás en tu casa, de entrada, tú llevas las de ganar, por eso los estás invitando a tu casa. Ellos se tienen que acoplar a lo que tú dictes, son tus invitados. Ellos no van a decir, ay, oye, ahorita voy al refri y se sirven solito, ¿verdad que no? Empiezan a comer de lo que tú les das y les vas a dar el mensaje del Evangelio. Te tienen que respetar. Entonces no tengas temor, estás en tus territorios y les vas a hablar de algo que tú conoces. No tengas temor jamás, ni te avergüences de Jesucristo. En una ocasión dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Segundo consejo, habla con la palabra de Dios. Es que, ¿qué les digo? Pues la palabra de Dios. Pero hermano, ¿qué? Los 10 pasos que te acabo de enunciar. Y si se me olvidan, pues ten un papelito ahí, un acordeón rápido, nada más. Hermano, pero ¿qué más? Es que yo no me sé la Biblia. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Nada más da tu testimonio. Háblales cómo estabas en ese pozo y cómo Dios te sacó de ahí y cómo ahora tu vida es hermosa. Hermano, pero no es tan hermosa como usted cree. Voy caminando. Pues háblales de eso. Todos estamos en un proceso. Pero no hables con palabras de sabiduría de hombre, sino con las palabras que el Espíritu Santo pone en tu corazón. En ese momento Dios te va a dar palabras de lo que tú debes de decir. No lo dudes, experiméntalo, créelo y te vas a dar cuenta que en ti hay un Dios poderoso y que tú tienes palabras de vida eterna que pueden transformar el corazón de muchos. Tercer consejo, ten la certeza de que Dios está contigo. ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? Dios. El jefe está contigo. El Rey de reyes y Señor de señores. Y dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo te va a ir en tu reunión en esta semana? ¿Quién se va a manifestar en esa reunión? Dios. Y cuarto consejo, ¿sabes que vas a tener recompensa? Dice en 1 de Corintios 9, 16 al 17. 1 de Corintios 9 del 16 al 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, pues la comisión me ha sido encomendada. O sea, pues lo tengo que hacer. ¿Ya fuimos todos encomendados? ¿Qué me quieres decir, hermano? Pues que hay que hacerlo, pero hazlo con gozo para que tengas recompensa, para que tu casa se convierta en una casa de salvación.
y haya vida eterna en ese aposento, en ese lugar. Y oras por ellos. Si te escuchan, bien. Si te dicen, quiero hacer una oración y recibir al Señor, bien, guíalos a hacer esa oración. Si te dicen, no, mira, yo estoy muy bien así, bueno, nada más déjame orar por ti. Al final oras por ellos y les bendices. Y ten la certeza que la palabra que sembraste en su corazón no regresará vacía. Tarde o temprano va a dar fruto. La palabra tiene poder por sí misma. Va a dar fruto. Se te va a entregar un video con 2 programas de media hora. En ese video hay testimonios. En ese video hay algunos cantos. En ese video hay una predicación donde se le habla directamente a las personas la necesidad que hay de arrepentirse. Termina el video y te da pie para que empieces a platicar cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Ya tienes claro los pasos en los que tú tienes que ir guiando a la persona para que pueda heredar vida. Ahora nada más hay que ir y que haya una gran cosecha en esta semana en todos nosotros. Vamos a orar. Ponte de pie, por favor. Levanta tus manos al cielo. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta tarde, dándote gracias por lo que tú estás sembrando en nuestro corazón. Sabemos que cada una de estas palabras están trayendo convicción y fe en nuestra vida, de quién eres tú, de lo que has hecho en nosotros y de la comisión que nos estás dando. Permite que podamos ser portadores a lo largo de esta semana de evangelismo en casas, portadores de buenas nuevas de salvación. Nos has dado tu espíritu, nos has estado hablando a lo largo de varias predicaciones de quién eres tú, de que tú eres el camino, la verdad y la vida, de cuál es tu mensaje, de cuál es nuestra certeza, nuestra fe, de que tú estás con nosotros. Has derramado tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Vamos en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre del Señor de los ejércitos. Nos estás dando elementos, Señor, como unos videos y unos folletos. Permite que en el nombre de Jesús, durante esta semana, tu luz resplandezca en medio de nuestros hogares. Gracias te damos, Padre, porque podemos declarar salvación y vida eterna, y tu presencia se moverá en medio de nuestros hogares. Te bendecimos, Padre. Quita todo estorbo que quiera presentarse, que quisiera impedir el que tu palabra pueda ser predicada. Ábrenos las puertas, Dios, y gracias te damos, porque tú pones el querer y el hacer por tu buena voluntad en nosotros, y guiarás a nuestros invitados al arrepentimiento también. Te bendecimos, Padre, por hacernos ministros de un nuevo pacto, por darnos los pasos para heredar la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.